And we're going to see what God it has in store. But first, I'm going to ask Brother Jerry to come up. Vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Le voy a pedir al hermanito Jerry que pase. He's going to read a passage of scripture. Él va a leer un pasaje bíblico And then he's going to pray for the word. y él va a orar por la palabra. Hello, church. Hola, iglesia. My name is Jerry Bravo. Mi nombre es Jerry Bravo. Y hoy les voy a traer un pasaje. And today I'm going to bring a passage. It's in Ephesians 5:15 through 17. Está en Efesios 5, del 15 al 17. Be careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most out of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Now I'm going to open up in prayer. Heavenly Father, I thank you for today. I thank you for waking everyone up, for letting us have another day of life. I please ask you to make this a great day, a great service, and that everyone can get home safe to their families and wake up again tomorrow. Amen. God bless Brother Jerry. Dios bendiga al hermano Jerry. The theme of today's message is the final countdown. El tema del mensaje de hoy es la cuenta regresiva final. And a countdown, Esa cuenta it marks regresiva, the final moments eso marca los últimos momentos before a significant event. antes de un evento significativo. And we want to emphasize today Y queremos enfatizar hoy what those final moments are cuáles son esos momentos finales before the coming of our Lord and King Jesus Christ. antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Rey. And in emphasizing this, Y en enfatizando esto, we want us all to realize queremos que todos puedan darse de cuenta that we are living in those final que moments. estamos viviendo en esos últimos momentos. In Matthew 24, En Mateo 24, the disciples asked Jesus, los discípulos le preguntaron a Jesús, "What will be the signs of your coming? ¿cuáles serán las señales de tu llegada? What will be the signs of the end of the age?" ¿Cuáles serán las señales del fin del tiempo? And Jesus proceeded to give warning signs. Y Jesús comenzó a darles los avisos. And these warning signs are so important Y estas señales de aviso son muy importantes because they alert us. porque nos dan esa alerta, They help us prepare. nos ayudan a prepararnos, They lead us to become watchful. nos dirigen a que seamos vigilantes And they remind us to be faithful. y nos recuerdan a ser fieles. So the young people will be breaking down about 10 of these warning signs today, Los jóvenes van a estar compartiendo 10 de estas señales en el día found de in hoy Matthew chapter 24. que se encuentran en Mateo 24. And with us, our first participant. Nuestro primer participante. Good morning, church. Buen día, iglesia. May God bless you all. Que Dios les bendiga a todos. I'm going to be focusing on the sections in the last days. Voy a estar enfocándome en los engaños de los últimos días. Matthew 24:4-5 says, Mateo 24, el verso 4 y 5 dice, Jesus answered and said to them, "Take heed that no one deceives you. y Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Verso 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. 1 Timothy 4:1 elaborates on this. 1 Timoteo 4 elabora de esto. Now the Spirit expressly says that in later times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
To prepare us for the end times, para prepararnos para los tiempos finales, Jesus began by warning us not to be seduced away from the faith. Jesús comienza dándonos el aviso de que no seamos seducidos fuera de nuestra fe. To be seduced means El ser seducido quiere decir to do something that is not wise hacer algo que no es sabio and can bring us negative consequences. y nos pueden traer consecuencias negativas. When Jesus says not to be seduced by the things of this world, Cuando Jesús dice que no seamos seducidos por las cosas de este mundo, he is warning us not to lose our purpose. Él nos está avisando que no perdamos nuestro propósito. We all know that on this day and age, Nosotros todos sabemos que en estos tiempos many things can depart us from the truth, muchas cosas nos pueden desviar de la verdad, like bad friends and social media. como las malas amistades y las redes sociales. These are things that can easily draw us away from a devotion to God. Estas cosas fácilmente nos pueden desviar de nuestra devoción a Dios. And I can say this for myself. Y yo puedo decir esto por mí mismo. As a young person in college, Como un joven en la universidad, the challenge to stay true to God has intensified. el reto de serle fiel a Dios se ha intensificado. In college, most of my friends encourage me En el colegio, muchos de mis amistades me animan to take complete advantage of my adult life. de que yo tome ventaja de mi vida así como adulto. This usually involves Esto usualmente envuelve doing things that do not please God. haciendo cosas que no son de agrado a Dios. I know this is hard to digest, Yo sé que esto es difícil digerirlo, but we all need to be honest with ourselves. pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Many of us young people and older people, Muchos de nosotros, jóvenes y aún adultos, fall prey to the seducing spirit of this world. muchos caemos presa a la seducción de este mundo. This is why Es por eso we must remain alert. Remain alert tenemos que mantenernos alertas and connected to the Holy Spirit. y conectados al Espíritu Santo. Brothers and sisters, Mis hermanos, let's encourage daily vamos a animarnos diariamente, to stand firm on God's word, pararnos firme en la palabra de Dios, not matter the cost. Not matter the cost. sin importar el costo. Amen. Amén. God bless you, brothers and sisters. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. My name is Jeremy Garcia, Mi nombre es Jeremy García and I'll be focusing on wars and rumors of wars. y yo voy a estar enfocándome en guerras y rumores de guerras. Matthew 24, 6 through 7 says, Mateo 24, verso del 6 al 7 dice, You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Jesus told us that wars and fighting would be signs that the world is getting closer to the end. Jesús nos dijo que guerras y rumores de guerra serían las señales de que el mundo llegaría a su fin. These are reminders to pay attention to what's happening. Esto nos acuerda que tenemos que prestar atención a lo que ha de venir. Some people think all the problems today, Alguna gente piensa que todos los problemas de hoy, like wars, disasters, and chaos, como en la guerra, los desastres, el caos, mean the end is near. quiere decir que el fin ya está cerca. Some people think Jesus wants us to always be ready for whenever it happens. Algunos piensan que Jesús quiere que tenemos que estar preparados para que cuando eso acontezca. And other people think it's just a story, a fairy tale, not even real. Algunos piensan que es solamente un cuento, una historia de hadas, que no es real. But Jesus also said Pero Jesús también dijo in Matthew 24:36, en Mateo 24:36, but about the day or hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. So we don't know if it'll be today, No sabemos si eso será hoy, 15 years from now, 15 años más adelante, or even longer. o aún más tarde. What we do know is that we should pay attention Lo que sí sabemos es que tenemos que estar prestando atención to what's going on and stay ready. a lo que está sucediendo y permanecer listos. Look around. Mire a su alrededor. There are wars
and like Russia fighting Ukraine and conflict between Israel and Palestine. Si miramos alrededor, vemos la guerra entre Rusia y Ucrania y también el conflicto entre Israel y los palestinos. There's also talk about more wars with the countries like US, China, and Russia. Y aún se habla de guerras con los Estados Unidos, Rusia y la China. Countries are fighting over land like in the South China Sea. Las naciones están peleando por territorios como allá en el sur de China. These are examples of what Jesus said about nations fighting over each other or with each other. Estos son ejemplos de lo que Jesús nos dijo, que las naciones van a estar en contra de cada nación. Even trade fights and arguments between countries show how divided the world is. Todas estas guerras que tienen que ver con nos enseñan la división que hay entre las naciones. It's exactly what Jesus warned us about. Todo esto es exactamente lo que Jesús nos está avisando. So what should we do? ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Jesus told us these things so we take him seriously. Jesús nos habla estas cosas para que lo tomemos en serio. These are warning signs to get us ready. Estos son señales de aviso para que nos preparemos. It's time to live the right way and focus on what's true. Es tiempo de vivir correctamente y enfocarnos en lo que es verdad. Don't let lies or distractions pull you away. No permita que las mentiras y las distracciones te arrastren. Stay close to God no matter what happens. Mantente cerquita de Dios, no importa lo que suceda. Amen. God bless everyone. Dios les bendiga a todos. My name is Sebastian Bravo, and I'm 13 years old. Tengo 13 años. And I will be talking to you about famines, diseases, and earthquakes. Voy a estar hablándoles de hambres, enfermedades y terremotos. In Matthew 24, 7 through 8 says, "And there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. Also in this we must not be moved." Dice Mateo 24, del 7 al 8. Dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Judgment is coming, and do you know why? Viene el juicio, ¿usted sabe por qué? Because there is great sin in the land. Porque hay gran pecado en la tierra. Our world has encountered an increase of natural disasters. Nuestro mundo has encountered an increase of se natural ha disasters, encontrado en un aumento de desastres naturales, including major earthquakes, incluyendo terremotos grandes, such as those in Turkey and Syria, como aquellos que están en Turquía y en Siria, which led to destruction of property and deaths. que causó la destrucción de propiedades y aún muertes. Beyond earthquakes, Y más allá de los terremotos, the increasing hurricanes, se aumenta los huracanes, wildfires, los incendios forestales, and floods, inundaciones. has also been present around the world. Todo esto está presente a través del mundo. These are but the beginning of sorrows. Todo esto es solamente el principio de dolores. Nonetheless, we as children of God should not panic. Aún nosotros así, siendo hijos de Dios, no debemos de entrar en pánico. Instead, we should put our complete confidence in Him. En cambio, debemos de poner nuestra plena confianza en Él. Scripture says in Isaiah 26:3, La Escritura dice en Isaías 26:3, "You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you." dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. In light of this, let's keep our minds stayed on God. A la luz de esto, vamos a mantener nuestras mentes enfocados en Dios. Let's not stop trusting Him, and in this way we will not be moved. No dejemos de confiar en Él y en esta manera no seremos movidos. Thank you. Gracias. Hi, I'm Camila Lugo. Mi nombre es Camila Lugo, I am 15 years old, tengo 15 años. and I will be focusing on persecution and death for the sake of Christ. Voy a estar enfocándome en la persecución y la muerte por el nombre de Cristo. Matthew 24:9 reads, Mateo 24:9 nos dice, "Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. dice, entonces os engañarán
a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Are you ready to die for Christ? ¿Estás listo para morir por Cristo? We shouldn't only be willing to live for him, but die too. No solamente deberíamos estar dispuestos a vivir para Él, sino también dispuestos a morir para Él. Our nation has already turned their backs on God. Nuestra nación ya le ha dado la espalda a Dios. The word of God has been removed from schools and evil celebrated. La palabra de Dios ha sido removida de las escuelas y se celebra la maldad. We who stand on God's word are a threat to those who live in the flesh. Nosotros que estamos parados en la palabra de Dios somos una amenaza a aquellos que viven a través de la carne. Many people will cave due to the persecution that is to come. Muchos se van a rendir debido a la persecución que va a llegar. Are we among them? ¿Estamos nosotros envueltos en eso? We shouldn't be. No deberíamos estar. Let us be those who take up the cross daily and continue to the finish line. Vamos a ser aquellos que tomamos nuestra cruz diariamente y llegamos a la línea final. Thank you. God bless everyone. Dios les bendiga a todos. I will be focusing on disloyalty among friends. Voy a estar enfocándome sobre la deslealtad entre amigos. Matthew 24:10 says, and then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Dice Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Friends, and even those we call brothers and sisters in faith, Los amigos y aún aquellos que llamamos nuestros hermanos y hermanos en la fe are going to start turning against us. van a comenzar a tornarse en contra de nosotros. During this time, wolf in sheep's clothing will show their true colors. Durante ese tiempo, las ovejas vestidas de lobos van a demostrar sus colores reales. Los lobos vestidos de ovejas mostrarán sus colores reales. We should not be surprised when we are betrayed, No deberíamos sorprendernos cuando somos decepcionados, though it is painful. aunque sí eso duele. We should ask God to close and keep our hearts from becoming hard. Tenemos que mantener a Dios cerquita y no permitir que nuestro corazón se endurezca. While is still discerning the times. Y aún así tenemos que discernir los tiempos. Let's pray that our heart burns strong with His love. Vamos a orar que nuestro corazón arda fuertemente con su amor. Thank you. Gracias. God bless everyone. Dios les bendiga a todos. My name is Jocelyn Fuentes. Mi nombre es Jocelyn Fuentes. I am 14 years old, Tengo 14 años and I will be talking about false prophets. y voy a estar hablando de los falsos profetas. In Matthew 24:11, it says, Mateo 24:11 nos dice, "Then many false prophets will arise and deceive many." que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Prophets are respected for speaking divine truth on God's behalf. Los profetas son respetados porque ellos hablan la verdad divina de parte de Dios. False prophets, on the other hand, distort this role by leading people away from truth and spreading lies. Los falsos profetas, al otro lado, ellos desvían a la gente porque hablan mentira. Jesus warns us that false prophets will be accepted more freely in these last days. Jesús nos avisa que los falsos profetas serán aceptados mucho más en estos últimos días. In 2 Timothy chapter 4, verse 3 to 4 tells us, Según de Timoteo 4, versos del 3 al 4, nos dice, "For the time will come, and they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables." dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. We as believers, we must resist and remain discerning and true to the Bible. Nosotros como creyentes tenemos que permanecernos fiel a la palabra del Señor. We cannot allow anyone to alter, change, or deviate from what God has already established in His Word. No podemos permitir que nadie altere o nos desvíen de lo que Dios ha establecido en su palabra.
God is unchanging, and we must be too. Dios no cambia y nosotros también no podemos cambiar. Thank you. Dios les bendiga. Gracias. God bless everyone. Dios les bendiga a todos. My name is Andrea. Mi nombre es Andrea. I'm 13 years old and I'm going to be discussing lawlessness and cold love. Tengo 13 años y voy a estar hablando de la maldad y el amor frío. Matthew 24:12 says, Mateo 24:12 dice, "And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold." y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. What is this verse telling us? ¿Qué es lo que nos dice este verso? The love of people is getting colder because lawlessness is being legalized. El amor de muchos se está enfriando porque la maldad ya se está legalizando. During the end times, Durante los tiempos finales, the world will make all wrong things seem okay. el mundo hará que las cosas malas se vean como que están bien. And in Isaiah 5:20, En Isaías 5:20 it says, "Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter." dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. With so much sin in the world, Con tanto pecado en el mundo, our love for God as well as for others nuestro amor para Dios y para otros can easily fade away. fácilmente se puede desvanecer. That being said, Con eso dicho, lawlessness has gotten so normal la maldad se ha puesto tan normal that people have become desensitized to it. que ya la gente está desensitados a él. What has become of us, ¿Qué ha venido a ser de nosotros? the people of God, El pueblo de Dios, that we are torn between His truth que estamos entre su verdad and the lies of the world? y las mentiras del mundo. Should we believe that killing a baby in the womb protects the rights of women? ¿Deberíamos creer que el matar un bebé en el vientre protege los derechos de una mujer? It's the mother's choice. Shouldn't she be able to decide for herself? Es la elección de la madre, ¿no debería ella escoger? But what does God say about all of this? ¿Qué es lo que dice Dios de esto? In Jeremiah chapter 1 verse 5, he tells us, En Jeremías capítulo 1 verso 5, "Before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I set you apart." antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta de las naciones. God knew us before he even formed us. Dios nos conoció aún antes de que nos formase, Before we were born, antes de nosotros nacer, before we lived, antes de vivir, before we breathed air for the first time, he knew us. antes de respirar por primera vez, He knew us. Él nos conoció. Is it really for the support of women's rights? ¿Sería esto en sí para proteger los derechos de la mujer? Or is it for the promotion of death and destruction? ¿O es para la promoción de la muerte y la destrucción? Not only this, but the world's hate for Israel is growing. No solamente esto, sino que el odio hacia Israel está aumentando. As we get closer to the end of time, Mientras llegamos más cerquita a los tiempos finales, we notice that war is being more and more normalized. vemos que las guerras ya están siendo normalizadas. While the world's love is growing colder, Mientras el amor del mundo se vuelve más frío, there is only one love that endures forever. hay solamente un amor que dura para siempre. In Psalm 122, verse 6, it says, En el Salmo 122, verso 6 dice, "Pray for peace in Jerusalem, for all who love this city prosper." dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. God wants us to pray for the people and to love them in our hearts. Dios quiere que oremos por el pueblo y que le amemos en nuestro corazón. He says in Isaiah chapter 44, verse 21, Él dice en Isaías 44, 21, "Israel, I will not forget you." Israel, no te olvidaré. God's love for his people and for Israel is eternal and pure. El amor de Dios hacia Israel y hacia su pueblo es eterno y es puro. As children of God, Como hijos de Dios, we should love like he did.
Debemos de amar como Él amó. Time is running out and we need to pick a side. El tiempo se está acabando y tenemos que escoger en qué lado estamos. We shall not let our love grow cold, but instead we should have a love for God that burns like fire. No deberíamos permitir que nuestro amor se enfríe, sino tener un amor en nuestro corazón que arda para Dios. Amen. Amén. God bless everyone. Dios les bendiga a todos. My name is Daniel McGuire. Mi nombre es Daniel McGuire. I'm 15 years old, Tengo 15 años. and today I will be covering the gospel preached in all the world. Y hoy vamos a estar cubriendo el evangelio predicado en todo el mundo. In Matthew 24:14 it states, En Mateo 24:14 nos dice, "And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come." dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. We are ambassadors of the kingdom, Nosotros somos embajadores del reino, and as ambassadors we are deployed y como embajadores somos enviados by God to responsibly preach the gospel, por Dios para responsablemente predicar el evangelio both in this nation and throughout all nations. en esta nación y en todas las naciones. This must be our decisive focus. Esto debe de ser nuestra enfoque decisiva. The truth is, La verdad es, all of us have to give an account of how we are living our lives todos tenemos que dar cuenta de cómo estamos viviendo nuestras vidas and what we are doing with the time that God has given us. y qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos ha dado. Let's not waste our time. No vamos a perder el tiempo. Instead, En cambio, let's fully wake up from our sleep vamos a levantarnos de nuestro sueño and boldly move in our calling until the end. y movernos en nuestro llamado con denuedo hasta el final. Thank you. Gracias. That's our young people Esos son nuestros jóvenes speaking about the end times. hablando del tiempo final. I was very impacted Yo fui muy impactada when Andrea approached me. cuando Andrea vino hacia mí. She said to me, Ella me dijo a mí, I want to bring a word, but I know it can bring conflict. ella dijo, yo quiero traer una palabra, pero yo sé que eso puede traer conflicto. So I don't know if I should add that to what I'm going to bring. No sé si debería añadir eso a lo que yo voy a traer. And so I said, share with me what you show me. Y yo le dije, enséñame lo que quieres traer. And she showed me and she explained to me, I want to talk about abortion and I want to talk about Israel. Y ella dijo, yo quiero hablar sobre el aborto y quiero hablar sobre Israel. And I said, Andrea, Y yo le dije, Andrea, just make sure you're not bringing your opinion. Asegúrate que no estás trayendo tu opinión. Look for the word Busca la palabra and how the word supports what you have to say. y cómo la palabra apoya lo que tú vas a decir. And stand on the word of God. Y párate en la palabra de Dios. And I said, as a teacher, Yo le dije, como maestra, as a spiritual leader, como una líder espiritual, I've been challenged plenty of times. yo he sido retada muchas veces. And I've had parents come to me very upset. Y he tenido padres que han venido donde mí atribulados. And all that I can say is, Y lo que puedo decirles es, I don't base anything on my opinion, yo no baso nada en mi opinión, but I have to bring the word of God. pero tengo que traer la palabra de Dios. And I can't bring portions of the word of God. Y no solamente puedo traer porciones de la palabra I de Dios. have to bring the complete word of God. Tengo que traer la palabra completa de Dios. And I am so grateful Y estoy muy agradecida that we are not a church that dances around the culture, que no somos una iglesia que bailamos así alrededor de la cultura, but we stand on what God has to say. pero nos paramos en lo que Dios dice. When we were discussing these matters in class, Cuando estábamos hablando de estas cosas en la clase, my second youngest son, Daniel, mi hijo, el segundo menor, Daniel, he says in the class, él dice en la clase, Mom, would you really die for the sake of Christ? Mam, ¿en serio que vas a morir por la causa del nombre de Cristo? And I said, yes. Y yo dije, sí. Yes. Sí. Why would I do anything else? ¿Por qué haría otra cosa? If he's everything. Él es todo. He's the one that keeps us alive. Él es el que nos mantiene vivos. We are here because of him. Estamos aquí por él. And I said, you know what else? ¿Y sabes qué más? I said it in class. The Lo dije en la rest of clase. the class heard it. En la clase lo escuchó. I said, I would want you to do the same. Yo quiero que tú hagas igual. If I was standing there and they were about to take your life, Si yo estoy parada ahí y te van a quitar tu vida, I would not cry out, stop, no.
Yo no voy a llorar y decir, no, no lo hagan. I would encourage you and the rest of your siblings Le animaría a ustedes y a tus hermanos también to stand firm on God's truth, que se paren firmes en la verdad de Dios. no matter what the cost. No importa el costo. This coming year, that's going to be our focus with the young people. Este año que entra, ese va a ser el enfoque con nuestros jóvenes. To be about what God is calling us to do. Ser aquello a lo que Dios nos está llamando. To set aside those things that are distractions in our lives. Echar a un lado aquellas cosas que son una distracción en nuestra vida. And focus on what really matters. Y enfocarnos en lo que sí vale la pena. On what is of eternal value. De aquello que tiene valor eterno. And I am so grateful Y estoy muy agradecida to see the receptivity in our young people. de ver cuán receptivos están nuestros jóvenes. To not only receive this word, De no solamente recibir esta palabra, but to actually want to impart it, pero de poder ellos también impartirla, share it, compartirla, relay it with others compartirla con otros from their hearts. de su corazón. 1 Peter 3:10 through 12 says, Primera de Pedro, "But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of the Lord, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat." Segunda de Pedro 3, del 10 al 12 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en lo cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? We know it's going to happen. Sabemos que esto va a suceder, We just don't know when. pero no sabemos cuándo. But yeah, we know, we've heard about the ozone layer and how, our earth is not protected. Hemos escuchado de la zona de la zona que está alrededor del mundo y que eso se va a deshacer y que no nos va a proteger. And how the sun is getting hotter. Y cómo el sol se está aumentando en And su we hear intensidad. all these things Y escuchamos todas estas cosas that can seem scary. que pueden atemorizarnos. All we should be doing Todo lo que deberíamos estar hacer is being as those 5 virgins es ser como esas 5 vírgenes with our lamps lit, con nuestras lámparas encendidas, always ready, siempre preparadas, always about his work, siempre ahí haciendo la obra de Él. not looking to the left nor to the right, No mirando a la izquierda ni a la derecha, but fixing our eyes on Jesus. manteniendo nuestra mirada puesta en Jesús. The enemy will continue to attack. El enemigo va a seguir atacando. Our young people go through discouragement, Nuestros jóvenes sufren el no estar animados and they go through significant setbacks. y ellos atraviesan estos rompimientos. But we're seeing these young people bounce back with vigor. Pero vemos que estos jóvenes se levantan de nuevo con mucho vigor. I haven't experienced. Yo no he I experimentado. have experienced Yo sí he experimentado how right before I bring a word or do something significant for the Lord, que antes de yo traer una palabra o hacer algo significativo para el Señor, there is a significant challenge that happens to want to bring me down and not even want to do anything. hay un reto que me llega, que me quiere tumbar para yo no tener que traer nada. We need to get to the point where we see what's happening Tenemos que llegar al punto que vemos lo que está pasando and say, God, I leave that in your hands. y decir, Dios, yo dejo eso en tus manos. I'm about your kingdom work. Yo tengo que ver con la obra de tu reino. My focus is on you. Mi enfoque está en ti. The rest you'll handle Tú te vas a encargar de todo lo demás. because you're faithful Porque tú eres and fiel. because you have told us in your word that you would do this. Y porque tú nos has dicho en tu palabra que tú lo harás. Matthew chapter 24 verse 13 says, Mateo 24:13 nos dice, "But he who endures to the end will be saved." dice, mas aquel que permanece hasta el final será salvo. It doesn't say who he endures till partway through. No dice que el que permanece a la mitad,
It doesn't say if you give it your best, and even though you might not follow through, you're still going to make it. No dice si haces lo mejor que puedes y aunque no lo termines, ¿se entiende? Todavía va a llegar. Todavía va a llegar, sí. Gracias. But he who endures until the end. Pero aquel que permanece hasta el final. Es que vivimos en un mundo que sigue diciendo que hay, tú sabes, hay flexibilidad en todo esto. We still live in a world that says there's flexibility in all of this. El Señor te entiende. The Lord understands El you. Señor nos ama. The Lord loves us. Es verdad. It's true. El Señor nos entiende. The Lord understands Y el us. Señor nos ama. And the Lord loves us. Por eso es que Él no ha regresado. That's why He hasn't returned. Porque Él nos está dando tiempo He's giving us a time perseverar hasta el final. so that we can endure to the A end. no cortarlo corto, So that we don't fall short. pero a seguir hasta el final. So that we can continue to the end. Él nos entiende, He understands us. pero Él no va a tolerar But He will not tolerate que nosotros disminuyamos that we would diminish las cosas que Él ha dicho, the things that He has said porque Él es Dios. because He is God. Él se sienta en su trono. He sits on His throne. Nosotros somos suyos We are His. y debemos escuchar, estar alerto y responder We should listen and we should respond fielmente a lo que Él ha dicho. faithfully to what He has said. So he who endures until the end El que permanece hasta el final will be saved. será salvo. May it be of us Que seamos nosotros, that we will endure until the end. que nosotros vamos a permanecer hasta el final. 1 Peter 4:7 says, Primera de Pedro 4:7 nos dice, the end of all things is near, therefore be alert and of sober mind, so that you may pray. dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues sobrios y velar en oración. There are prayer meetings here at the church. Aquí hay reuniones de oración aquí en la iglesia. And if it helps to come together with a group of people, there are prayer meetings at 7 every Wednesday. Y se ayuda a poder orar con otra gente. Aquí nos reunimos a las 7 todos los miércoles. We have congregational fasts the second Saturday of every month. Aquí se congregan cada segundo sábado del mes hay ayuno congregacional. But I believe that there is going to be an increase of seeking. Pero yo creo que va a haber un aumento de esa búsqueda. And I pray that it begins to brew in our hearts. Y yo oro que eso empiece a bullir en nuestro corazón. And I pray as I witness these young people wake up so early after staying up all night. Y yo oro mientras yo veía que los jóvenes se levantaban tan temprano después de estar despiertos toda la noche. It was so beautiful to see that they were still awake. Era tan bello ver que todavía ellos estaban despiertos During early morning prayer. durante la mañana temprano en oración. And not only awake, but worshiping the Lord. Y no solamente despiertos, sino que estaban adorando al Señor. May it be that their desire will be to come here and pray with the groups that are praying. Que su deseo sería que ellos puedan venir y orar con el grupo que ora. And formulate prayer groups to seek the Lord together. Que ellos puedan formular esos grupos de oración para buscar a Dios juntos. May that be of all of us. Que eso será de cada uno de nosotros. Children, youth, and adults alike. Niños, jóvenes y adultos igual. As his coming draws near. Mientras se allega su llegada. Nuestro pastor con nosotros. Our pastor with us. El fin de todas las cosas se acerca. The end of all things is drawing near. Sed pues sobrios y velad en oración. Be sober and pray. Hermanos, todas las señales de las cuales hablaron los jóvenes, Brethren, all the signs that the young people spoke about, todas esas señales se van a cumplir. all of those signs will be fulfilled. Algunas ya se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Some of them are already being fulfilled before our eyes. Yo quisiera repetirlas. I want to repeat them. Habrá decepción religiosa. There will be religious deception. Número 2, habrá guerras y rumores de guerras. There will be war and rumors of war. Número 3, habrá hambres. There will be famines. 4, enfermedades.
4 will be diseases. 5, desastres naturales, 5, natural disasters como terremotos, like earthquakes, incendios forestales, wildfires, inundaciones, floods, huracanes, hurricanes, tsunamis. Todo esto irá en aumento para el tiempo del fin. All of these things will increase during the end time. Habrá persecución y muerte por causa del evangelio de Jesucristo. There will be persecution and death for the cause of the gospel of Jesus Christ. Pero usted y yo no tenemos que temer. But you and I don't have to fear. ¿Saben por qué? You know why? Porque si usted está en buenos términos con Dios, Because if you are in good terms with God guardando su palabra, and you're keeping His word, haciendo su voluntad, doing His will, en el momento de la muerte, in that moment of death, el Señor le va a preparar the Lord will prepare you para morir como mártir por causa del evangelio de to Jesucristo. die as a martyr for the cause of the gospel of Jesus Christ. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque lo veo en la Biblia. I see that in the Bible. Lo veo en Hechos capítulo 7, I see this in Acts chapter 7. 6 y 7. Por ahí. Verse- La escritura dice Scripture says que Dios preparó a Esteban antes de morir. that God prepared Stephen before he died. Aún antes de que lo apedrearan. Even before he was stoned, Por causa del evangelio. because of the cause of the gospel. La Biblia dice The Bible says que él vio los cielos abiertos that he saw the heavens open y a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. and Jesus Christ seated at the right hand of the Father. Y como estaba lleno de ese gozo, Because he was filled with that de joy. la abundancia del corazón habló la boca. Out of the abundance out of his heart spoke the mouth. Y le dijo a la gente, And he said to the yo people, veo los cielos abiertos I see the heavens open y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del and the Padre. Son of Man seated at the right hand of the Father. Entonces lo apedrearon And then they stoned him. y antes de morir, And before he died, él dijo, Padre, said- perdónalos. he said, Father, forgive them. En tus manos encomiendo mi espíritu. In your hands I give you my spirit. Y expiró. And he died. Así que habrá persecución y muerte por causa del evangelio. So there will be persecution and death because of the gospel. La juventud nos dijo, número 7, que va a haber deslealtad y traición entre hermanos y amigos. The young people said that there will be disloyalty and betrayal between friends and brethren. Número 8, se levantarán falsos profetas y falsos maestros y engañarán a muchos en este tiempo del fin. Number 8, there will be false prophets and false teachers, and they will deceive many people during these times. Número 9, la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Number 9, the lawlessness and the love of many will grow cold. Pero la señal que más me gusta es la número 10. But the sign that I really like is number El 10. evangelio será predicado en todo el mundo The gospel shall be preached para throughout the whole testimonio world a todas las naciones. as a testimony to all nations. Vamos a leerlo, está en Mateo 24:14. Let's read that in Matthew 24:14. Dice que el evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces, y solo entonces vendrá el fin. It says, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then and only then the end will come. ¿Qué fin? What end? Ahí lo leímos, el fin de todas las cosas se acerca. We read it there. The end of all things is drawing near. El fin de este sistema de cosas organizado por la sociedad, lo que nosotros llamamos el mundo. The end of these things that are organized, a system of things that is organized by society, the things that we know as the world. El fin del mundo como lo conocemos hoy. The end of the world as we know it today. El fin se acerca. The end draws near. Cristo viene Christ is coming. y viene a desplazar los reinos de este mundo And he comes to displace the kingdoms of this world y a establecer un reino de justicia y de paz en la tierra. and to establish a kingdom of righteousness and peace here on earth. Vamos a leer 2 de Pedro 3:3. Let's read 2 Peter 3:3. Ahí la escritura nos dice que en los postreros días vendrán burladores. Scripture tells us here that in these last days, scoffers will come. Que se burlarán de nosotros, They will mock us. diciéndonos, They will say, ¿dónde está, el verso 4, dónde está la promesa de su advenimiento? and they're saying to us, like it says in verse 4, where is the promise of his coming? Ha pasado mucho tiempo A lot of times has gone by. y Jesús no ha venido como prometió. And Jesus hasn't returned like he promised. Pedro dijo,
Peter said, en 2 de Pedro 3:5, 2 Peter 3:5, que estos burladores ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo Dios creó los cielos y la tierra por su palabra. it says, for they willfully forget that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water. Número 6, verso 6, estos burladores ignoran que el mundo en los tiempos de Noé pereció anegado en agua. It says in verse 6 that these scoffers, they forget that the world that existed perished during the times of Noah under the flood. Verso 7, estos burladores ignoran que los cielos y la tierra que existen ahora, los cielos y la tierra como los conocemos hoy, están reservados por la palabra de Dios para ser quemados en fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. It says in verse 7 that these scoffers, they forget that the heavens and the earth, which are now preserved, the earth that we know right now, are preserved by the same word, are reserved for fire until the day of judgment and perdition of ungodly men. Y luego el apóstol dice en el verso 9, The apostle says in verse 9, hermanos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. it says in verse 9 that the Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but he is long-suffering toward us. Hermanos, damos gracias a Dios por su paciencia. We thank God for his patience. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, gracias Señor por tu How paciencia? many can lift their hands up and say, thank you, Lord, for your patience? Él es paciente para con nosotros, He is patient towards us. no queriendo que ninguno perezca, que ninguno se pierda, sino que todos, escuche bien, todos procedan al arrepentimiento. He's not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ahí está la clave para escapar de los juicios venideros. There's the key in order to escape the judgments that are coming. Ahí está la clave para escapar de la destrucción que se avecina. There's the key for us to escape the destruction that is El coming. arrepentimiento. Repentance. Porque cuando la persona se arrepiente Because when a person repents y confiesa sus pecados, and they confess their sins, la Biblia dice que recibe perdón de pecado. the Bible says that they do receive forgiveness of sin. Oh, que todos nos podamos arrepentir That we should all repent y convertir, and we should convert. cambiar de dirección Change the course of en el direction nombre de Jesucristo. in the name of Jesus Christ. La Biblia lo dice The Bible says it. en Hechos 3:19. Acts 3:19. Los apóstoles lo predicaron. The apostles preached it. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. It says, repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Verso 20, y el Dios y Dios envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. In verse 20, and that he may send Jesus Christ, who was preached to you before. Hermano, eso va a suceder. Brother, that's going to happen. Dios el Padre va a enviar a Jesucristo, God the Father will send Jesus Christ, así como lo ha anunciado. just as he has announced. Verso 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Verse 21, whom heaven must receive until the times of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of all of his holy prophets since the world began. Hermano, todas esas señales que de las que hablaron los jóvenes, Brother, all these signs that the young people spoke about, todas esas señales se van a cumplir. all these signs will be fulfilled. Algunas se están cumpliendo. Some of them are already being fulfilled. Y entonces And then vendrá el fin. the end will come. Y sabiendo nosotros estas cosas, And we knowing these things, segunda de Pedro 3:11 dice, 2 Peter 3:11 says, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, el fin de todas las cosas se acerca. it says, therefore, since all these things will be dissolved, the end of all things is drawing near. Mire cómo dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Look at what it says. It says, what manner of persons ought you to be
in holy conduct and godliness. Mire cómo dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. It says, looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. El fin de todas las cosas se acerca. The end of all things is drawing near. Pero Dios dice en el verso 13, But God says in verse la 13, escritura dice, nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. it says, nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. Mire lo que dice el 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Verse 14 says, therefore, beloved, looking forward to these things, be diligent to be found by him in peace, without spot and blameless. Y luego dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Por eso es que todavía no ha venido. It says in verse 15, and consider that the long suffering of our Lord is for salvation. That's why he still hasn't returned. Así que nosotros sabiendo que estas señales se están cumpliendo So we knowing that these signs are being fulfilled, y sabiendo que el fin de todas las cosas se acerca, and knowing that the end of all things is drawing near, nosotros entonces debemos andar en santa y piadosa manera de vivir. then we should also conduct ourselves in a holy and godly way. ¿Por qué? Why? Primera de Tesalonicenses 4:7 lo dice. 1 Thessalonians 4:7 says it. Porque a santidad nos ha llamado el Señor. For God did not call us to uncleanness, but in El holiness. Señor no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. For God did not call us to uncleanness, but in holiness. A santidad nos ha llamado el Señor. The Lord has called us to holiness. El verso 3 dice, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. 1 Thessalonians 4:3 says, for this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality. Que nos apartemos de todos los pecados de inmoralidad sexual. That we should separate ourselves from all these sins of sexual immorality. Dios quiere que nosotros seamos santos. God wants us to be holy. ¿Saben por qué? You know why? Porque Él es santo. Because he is holy. Vamos a leerlo. Let's read it. Primera de Pedro 1:13. 1 Peter 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. It says, therefore, gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Cristo viene. Christ is coming. Y el verso 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Verse 14, as obedient children, not conforming yourselves to the former lust as in your ignorance. Verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. En algunas cosas, no. En toda vuestra manera de vivir. Verse 15 says, but as he who called you is holy, you also be holy in some of your conduct? No, in all of your conduct. ¿Por qué? Why? Porque esa es la voluntad del Señor. Because that is the will of the Lord, Nuestra santificación. our sanctification. Y luego dice el verso 16, porque escrito está, sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Verse 16 says, because it is written, be holy, for I am holy. Y yo quiero concluir con estos versículos. I want to conclude with these verses. 2 Corintios 7:1. 2 Corinthians 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué promesas? Nos preguntamos. It says, therefore, brethren, having these promises, what promises we ask? Todas las preciosas y grandísimas promesas que Dios ha hecho a la iglesia.
all the precious and great promises that God has given to the church. Todas esas promesas que están en la Biblia. All these promises that are in the Bible. Por cuanto, dice, puesto que tenemos tales promesas. Primera de Pedro 1:3 nos habla de una esperanza viva. Eso es parte de una de nuestras promesas. It says, therefore, having these promises, and it says in 1 Peter 1:3, it speaks to us about one of these living promises that we have. Todos nosotros los creyentes tenemos una esperanza viva. We have this living hope. Primera de Pedro 1:4, tenemos la promesa de una herencia incorruptible, incontaminada y eterna, reservada en los cielos. 1 Peter 1:4 says we have an inheritance that is incorruptible and undefiled and doesn't fade away and is reserved for us in heaven. Primera de Pedro 1:5 tenemos la promesa de una salvación grande que está preparada para ser manifestada en el día postrero cuando Cristo venga. 1 Peter 1:5 says we have the promise of our salvation that's ready to be revealed in the last time. Tenemos la promesa, primera de Pedro 1:7, de que cuando Cristo venga, nuestra fe será hallada en alabanza, gloria y honra cuando Él se manifieste. We have the promise in 1 Peter 1:7 that when He manifests Himself, our faith will be found to be praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Tenemos la promesa, primera de Pedro 1:9. La promesa de que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas, amados hermanos. 1 Peter 1:9, we have the promise that at the end of our faith, the salvation is of our souls. Y tenemos la promesa. And we have the promise. Como dice segunda de Pedro 3:13, la promesa de cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. We have the promise in 2 Peter 3:13 of a new heaven and a new earth in which righteousness dwells. Y puesto que tenemos tales promesas, and because we have all these promises, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. It says then, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Y puede que usted me pregunte, pastor, ¿y cómo yo hago eso? And you might say, well, Pastor, how do I do this? ¿Cómo yo me puedo limpiar de toda contaminación de carne y de espíritu? How can I clean myself from all this filthiness of the flesh and spirit? ¿Cómo yo puedo perfeccionar la santidad en el temor de Dios? How can I perfect holiness in the fear of God? Primero, si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, acepte a Cristo en este día. First, if you haven't accepted Christ as your Savior, then accept Christ today. Porque cuando aceptamos a Cristo, because when we accept Christ, nuestros pecados son perdonados. Our sins are forgiven. La sangre de Jesucristo nos limpia. The blood of Jesus Christ, it Y cleanses el us. Espíritu Santo viene a ser morada permanente en nosotros. And the Holy Spirit comes to make a permanent dwelling place within us. Gloria a su nombre. Glory to His name. ¿Cómo nos podemos limpiar de toda contaminación de carne y de espíritu? How can we cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit? ¿Cómo podemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios? How can we perfect holiness in the fear of God? Hermano, confesando nuestros pecados. By confessing our sins, Si brethren. confesamos nuestros pecados, If we confess our el sins, Señor es fiel y justo the Lord is faithful and just para perdonar nuestros pecados to forgive us of our y sins limpiarnos de toda maldad. and cleanse us from all evil. ¿Cómo nos podemos limpiar? How can we cleanse ourselves? Escudriñando las escrituras, Searching Holy Scripture, aprendiendo principios bíblicos learning biblical y principles, aplicándolos a nuestras and vidas. applying them to our lives. ¿Cómo nos podemos limpiar? How can we cleanse ourselves? Primera de Tesalonicenses 5:22 lo dice. 1 Thessalonians 5:22 says it. Absteniéndonos de toda especie de mal. By abstaining from every form of evil, Guardando su palabra, keeping His word, haciendo su voluntad, doing His will, llenándonos del Espíritu Santo. being filled with the Holy La Spirit. Biblia dice, The Bible says, no os embriaguéis con vino, do not be filled with en lo wine, cual hay disolución. and where you find dissipation, Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. but be filled with the Holy Spirit, Que tengamos nuestras lámparas encendidas that we would have our lamps lit up y suficiente aceite en nuestras and vasijas. enough
oil in our vessels, esperando el inminente retorno de Jesucristo a la tierra. waiting for the imminent return of Jesus Christ to the earth. Vamos a llenarnos del Espíritu Santo. Let's be filled with the Holy El Spirit. Espíritu Santo nos da el poder The Holy Spirit gives us the power para vivir la vida cristiana con éxito. to live a Christian life successfully. Éxito sobre el pecado. Successful over sin. Éxito sobre la tentación. Successful over temptation. Éxito sobre la carne. Successful over the flesh. Éxito sobre el mundo. Successful over the world. Éxito sobre el enemigo. Successful over the enemy. Hermanos, hay victoria en Jesús. Brethren, there's victory in Jesus. Tenemos éxito en el Señor We have success in the Lord cuando somos ayudados por el Espíritu Santo de Dios. when we are helped by the Holy Spirit of God. Ahí está el secreto. There's the secret. Puesto que estas cosas han de ser destruidas, Because all these things shall be destroyed, vamos a andar let us walk santa y piadosamente in a godly en el Señor. manner Dios with le the Lord. bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con ustedes. May the peace of God be with you.